Iglesia, bienvenidos, muy buenos días a todos. Qué bueno poder esta mañana estar a través de este medio, estar en sus casas. Qué bendición poder compartir con ustedes el inicio de nuestra reunión el día de hoy. Y antes de hacerlo, pues quiero agradecerles a todos infinitas gracias por sus llamadas, por sus mensajes, por su oración en esta semana que ha sido particularmente difícil para mi familia. Pero estamos fortalecidos en Dios. Realmente la gloria sea para el Señor, porque sin Él realmente no podríamos como superar cosas que atravesamos de una otra manera y que hace parte de nuestra fe, que hace parte de lo que nosotros necesitamos cada día, estar más confiados en Dios. Por eso, antes de comenzar la reunión esta mañana, quiero compartir con ustedes este versículo que hace parte de lo que Dios estos días me ha estado llenando y fortaleciendo, y dice: hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Y es Dios fortaleciéndonos y dándonos palabra. A ti confío, Dios, en ti entrego mi vida, mi familia, y yo sé que todo esto hace parte de la soberanía de Dios. A veces cosas que uno no alcanza a comprender, pero lo hermoso de todo esto es ver la fidelidad, ver la presencia de Dios allí sosteniéndonos y levantándonos. Por eso yo quiero animarte a ti esta mañana a que adoremos a Jesús con todas las fuerzas, con todo el corazón, porque si hay algo que realmente permanece para siempre y que nos va a ayudar en medio de las dificultades, es adorar al Señor, es darle gracias al Señor. Así que acompáñame en una oración en este momento y únete también a la alabanza con todo el corazón. Oremos. Padre, gracias por tu infinita misericordia, Dios. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Dios, y queremos honrarte a ti en este día, porque a ti nada se te ha escapado, nada te cogió por sorpresa. Por el contrario, todo hace parte de tus planes, de tu soberanía, y solo nos resta a nosotros exaltar tu nombre y agradecerte por todas tus maravillas. Gracias por cada familia que en este momento está conectada, por cada familia que está ahí en su hogar, esperando y recibiendo de ti esas respuestas tuyas que vienen de tu grande amor. Te bendecimos en este día y queremos adorarte con el corazón, con la mente y con el alma, porque tú eres digno, tú eres santo y tú mereces toda la gloria, porque por encima de cualquier cosa, tú eres santo, 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 y hoy te adoramos y hoy te bendecimos, Señor. Recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, conéctate ahora y adoremos juntos con todas nuestras fuerzas al Señor como nunca antes lo hemos hecho. Amén. Así que únete a la adoración esta mañana. Yo le invito a que ahí se dispongan esta mañana y que juntos alabemos a Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la alabanza. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabémosle juntos hoy. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro. Vamos aquí. Solo a ti la gloria. Y digámosle juntos. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos.
todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, y te alabamos Dios, te alabamos Dios, y te alabamos Dios. Y palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Vamos sus voces. Y te alabamos Dios. Cántale ahí al Rey. Te alabamos Dios. No pares. Y te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Vamos aquí. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo
tú eres la razón. Y digámosle hoy: por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Que nos se une con nosotros a adorarle en esta mañana. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Vamos a decirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Gracias, Jesús, te adoramos en esta mañana. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, oh, qué precioso es tu amor, inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Y digámosle: Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy y brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor, quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. El más grande amor, precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor, extravagante y firme como las montañas. Oh, Jesús, Jesús, eres la fuente de amor, tú me permites beber el río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti, sumergido estoy
sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Y en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Y en las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Que tu amor nos llene hoy, Jesús. Que tu amor nos inunde hoy, Señor. Inunda nuestras vidas, inunda todo nuestro alrededor de tu amor. Te damos gracias, muchas gracias. Venimos delante de ti, Jesús. Derrama de tu espíritu sobre nosotros en esta mañana. Necesitamos de tu presencia. Si usted puede ahí levantar sus manos y decirle: Señor, aquí está mi vida en el altar. Quiero más de ti. Te necesito hoy más que ayer. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Arde en nuestros corazones hoy, Jesús. Espíritu Santo, arde en nuestros corazones. Queremos tu fuego. Necesitamos tu presencia. Conquístanos hoy. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que yo anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, Pues eres tú lo que yo anhelo. con tu fuego ven,
fuego en nuestro ser. Aviva tu fuego en mi ser. Te lo entrego todo a ti en este día. Queremos de ti, Espíritu Santo. Fuego arriba en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. El altar todo lo rindo, pues eres tú Lo que anhelo, con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Bueno eres tú, Dios. Bueno eres tu presencia, Dios. Te exaltamos, te adoramos con el corazón. Te decimos, Dios, tú eres lo más maravilloso para nuestras vidas, para nuestras familias. Tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro socorro en medio de las dificultades. Hoy exaltamos tu presencia, Señor. Hoy adoramos tu nombre, Señor. Señor, queremos que tu nombre sea adorado por todas las naciones, que toda lengua confiese que tú eres el Rey, que tú eres el Señor. Gracias porque en ti, Señor, encontramos paz. En ti encontramos descanso en medio de las dificultades. En ti está nuestra fortaleza. En Jesús, Señor, está nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres quien nos levanta. Tú eres quien nos sostiene. Tú cuidas y proteges nuestro corazón. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos en esta mañana. Recibe toda la honra, toda la gloria. Hoy oramos, Señor, y hoy oro y te pido por todos los que estamos allí en casa, por aquellos que están desconsolados, por aquellos que están atravesando un desierto muy grande, un desierto donde no hay respuestas quizás, donde nos preguntamos cuándo se acabará esto. Pero gracias, Dios, porque estamos en tus manos, tomados de tu mano, y vamos caminando contigo seguros, Dios. Bendice a cada hogar que está conectado en este momento. Señor, si hay alguna tristeza, si hay alguna preocupación, si hay alguna aflicción en su corazón, un dolor, Señor, que tu paz inunde sus corazones, que tu paz inunde su familia en esta mañana. Que todos aquellos que se encuentran enfermos ahora, les declaro sanos en el nombre de Jesús. Yo declaro que el poder del Espíritu Santo se derrama sobre cada hogar en este momento. Y allá hay sanidad emocional, espiritual y física en cada área de sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos comprendes y nos sostienes. Padre, gracias también por este momento
que también confiamos en tus promesas, confiamos en que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Hoy bendigo la ofrenda y los diezmos que podemos dar, porque sabemos que allí está nuestra seguridad, porque tú bendices la obediencia y la confianza que podemos depositar en ti. Así que lo hacemos con un corazón convencido, un corazón tranquilo, sabiendo que todo está en tus manos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Bendice este momento en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, el Señor les bendice esta mañana. Bueno, ahí ya van a aparecer los anuncios con respecto a las células, todo lo que tenemos en casa. No olvides, mira, en estos momentos más que nunca, qué bueno que estés conectado con una célula. Porque a veces pasa que no nos enteramos cómo está el uno el otro. A veces pasamos por alto y nos enteramos muy después que pudimos haber ayudado a alguien, una palabra, un consejo. Y yo creo que es el momento de estar como familia unidos en este vínculo familiar en Cristo. Así que te animo a que te unas a una de las células que ya aparecen ahí en pantalla. Y también te animo a que no dejes de orar por toda la iglesia, por toda la ciudad, por el país. No dejemos de orar. Unámonos en oración en nuestros devocionales, caminemos en fe y creamos que Dios está obrando, aunque no vemos que está obrando, creamos que lo está haciendo. Así que también quiero agradecerles a ustedes una vez más, como lo dije al inicio de la reunión, a todos por sus oraciones, por sus llamadas y sus mensajes. Y quiero compartirles un pasaje antes de ir a la palabra esta mañana, que espero también sea de fortaleza para ti, como lo ha sido para mí. Es Nahum capítulo 1, versículo 7. Dice, el Señor es bueno, el Señor es bueno. Y dice, es refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Para mí esta promesa ha sido una bendición. El Señor es bueno y Él está cerca de los que confían en Él y está ahí en medio de las dificultades. Él está contigo allí. Él está allí levantando tu fe, nos levanta a todos. No desfallezcas, no desmayes. Camina seguro en Dios, que si confiamos en Él, Él algo hará. Así que ánimo y vamos a seguir adelante. Estemos atentos a la oración los miércoles y los sábados, por favor. Estemos allí juntos, unidos más que nunca en estos tiempos. Amén. El Señor les bendice, les amo mucho, les extraño. Y bueno, vamos a ir a la palabra que hoy está en la voz de mi esposa. Vamos a escuchar una palabra bien especial que Dios tiene para nosotros hoy. El Señor les bendice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Muy buenos días, iglesia. Para mí es un privilegio y es un gozo y de verdad que es un honor que en esta mañana me ha correspondido compartir con ustedes la palabra del Señor y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que tome este momento y que podamos escuchar su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has dado, Señor. Y al ir a tu palabra te pedimos, Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias al Señor. Y la palabra que el Señor hoy quiere dar a nuestras vidas, he titulado esta enseñanza, Valentía en medio de las crisis. Valentía en medio de las crisis. Y ¿cuántos no nos hemos sentido como afligidos, nos hemos sentido angustiados, con temor, con miedo, tal vez en medio de todas estas circunstancias que vienen pasando? No solamente en nuestro país, ¿verdad?, sino en el mundo entero.
vienen pasando muchas cosas y que a veces nos entristecen y nos hace sentir como angustiados, nos hace sentir con temor de lo que pueda venir también, ¿verdad? Pero entonces en esta serie que nosotros estamos viendo de la familia, hoy vamos a ver una familia muy especial y es la familia de Moisés. Y vamos a mirar la palabra del Señor. Si tú estás tomando nota, tú lo puedes leer en tu casa después, este pasaje completo. Pero vamos a mirar en Éxodo 2, 1 al 10. Allí nos muestra unas características de lo que fue la familia de Moisés, ¿verdad? Y si nosotros estudiáramos la vida de Moisés, ese líder que fue esa persona escogida por Dios para liberar al pueblo de Egipto, cuando pasaron, bueno, las 7 plagas, el Mar Rojo, vemos que también fue Moisés el que Dios escogió para escribir las tablas de la ley, para levantar un tabernáculo en medio del desierto. Bueno, podríamos tener una enseñanza, bueno, de mucho tiempo acá acerca de Moisés, pero no nos vamos a concentrar en él en esta mañana, sino en su familia. Y vamos a ver un primer punto, cómo era la familia de Moisés, algunas características de su familia. En el versículo 1 dice allí, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y pues no nos da en este pasaje los nombres de ellos, pero capítulos más adelante nos dice que ellos eran Amram y Jocabed. Amram y Jocabed fueron los papás de Moisés y dicen la palabra que eran de la tribu de Leví, es decir que ellos eran del pueblo de Israel, eran de la tribu de Leví, por lo tanto pues eran una pareja que conocía al Señor, una pareja que amaba a Dios, que vivía en Egipto, pero fue instruida en la ley del Señor, en la palabra de Dios y andaban en la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, allá en Israel había una costumbre en medio de las familias judías, había una costumbre y era que ellos todos se reunían con sus hijos y se reunía toda la familia y compartían y ellos enseñaban a sus hijos desde muy pequeños la palabra del Señor. Los instruían, leían la palabra y ellos adoraban al Señor también en medio de su familia. También vemos que los hermanos de Moisés eran Aarón y María. Y Moisés era el pequeñito, Moisés era el hijo menor en medio de ellos. Y también, pues, así como Moisés, ellos fueron instruidos y enseñados por sus padres, por Amram y Jocabed, les enseñaron la palabra a sus hijos. Entonces podemos decir, resumiendo este punto un poco, en términos actuales, que Moisés nació en medio de una familia cristiana, ¿verdad? Entonces, donde se conocía al Señor, donde se leía la palabra, donde ellos adoraban a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarnos o alguien puede decir en esta mañana, bueno, pero tal vez mi familia no son todos cristianos, yo no nací en un hogar cristiano, tal vez pues el único que conoce de Cristo soy yo, ¿verdad? Pero pues en este momento no tiene tanta relevancia y vamos a ver por qué Dios quiere hablarnos y enseñarnos pues a través de esta familia. Y veamos un segundo punto, el entorno familiar. ¿Dónde vivían ellos? Y está en el versículo 2. Allí de Éxodo 2, el versículo 2 nos dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Bueno, allí en este segundo versículo la palabra no nos hace una gran descripción del entorno, pero sí nos dice que Jocabed tuvo escondido a su hijo durante 3 meses. ¿Y por qué lo tuvo escondido? Porque aunque ellos eran judíos, ¿cierto? Conocían la palabra de Dios, como ya hemos dicho, y de hecho pues la tribu de Leví, de donde ellos venían, fue una tribu que más adelante fue la tribu escogida por Dios para servir en medio de la casa, una tribu consagrada para el servicio de la casa del Señor. Y recordemos que cuando José llegó, José fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y él, después de muchas cosas, llegó a Egipto y Dios lo bendijo, que llegó a ser el gobernador de Egipto, ¿verdad? Entonces cuando José estaba viviendo allá, había mucha hambre en la tierra y él le dijo a su familia que vinieran a vivir con él, ¿cierto? Y Jacob y sus otros hijos vinieron a vivir a Egipto. Dice la palabra del Señor que cuando ellos se fueron para Egipto eran alrededor de 70 personas. Pero también dice la Biblia que ellos se multiplicaron y prosperaron en gran manera mientras estuvo allí José con ellos en este tiempo.
¿sí? Pero Egipto era un país muy diferente a donde, muy diferente a la nación de Israel, a sus costumbres. Egipto era una nación politeísta, donde se vivía el culto pagano a muchas deidades, a muchos dioses. Ellos adoraban a los astros, a la luna, al sol, veneraban los animales. De hecho, Faraón, la figura de Faraón era como un dios para ellos. Era el dios Sol y era como el intermediario entre los hombres y sus dioses. Entonces podemos ver que esta familia creció, se desarrolló en un entorno donde no se conocía a Dios como el Señor, porque tenían muchos otros dioses y vivían en idolatría. Entonces, este era el entorno donde se desarrolló la familia de Moisés. Pero vemos algo más que pasó allí. Mientras José estuvo vivo, pues hubo prosperidad, hubo bendición, pero vemos y la palabra nos muestra también que después que José murió y fue cambiado el faraón, llegó otro faraón a gobernar, vemos que las cosas cambiaron totalmente. Este nuevo faraón no conocía lo que fue José y lo que José representó para ellos. Dice allí el versículo 7 al 10. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, allí la palabra del Señor nos muestra que el faraón empezó a tener miedo de los israelitas, porque ellos empezaron a crecer, el pueblo judío empezó a multiplicarse, ¿verdad? Y entonces lo que hizo el faraón fue empezar a ponerle pesadas cargas al pueblo, empezó a esclavizarlo, empezó a poner a los judíos en mucha opresión, en trabajos, en cargas. Los tenían construyendo barro, ladrillos, ¿sí? Para construir unas grandes ciudades que ellos tenían. Recordemos que los egipcios construyeron también pirámides y ellos desarrollaron también muchas ciudades y ponían al pueblo judío en esa opresión y en esa carga como esclavos en labores del campo también. Dice allí la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces vemos que los tenían oprimidos, los tenían trabajando como esclavos, ¿verdad? Y yo creo que si alguno no cumplía esta tarea, pues también como que los castigaban. Y pues realmente el pueblo de Dios empezó a vivir en una situación de crisis, empezó a vivir una situación de opresión, donde ellos ya no podían vivir bien su vida familiar, donde económicamente yo creo que lo que les daban era muy poco para su sustento, y empezó a haber crisis en medio del pueblo judío. Y ellos empezaron a sentirse cargados, cansados, ya no tenían ni siquiera tiempo para reunirse a buscar al Señor, para adorar a Dios, para buscar su palabra, porque estaban muy agotados y la fe de ellos se debilitó. La fe de ellos se debilitó. Y vemos entonces que en cierta manera hoy en día nosotros podemos estar pasando por una situación algo similar. Podemos estar pasando, vemos que nuestro país, que es un país hermoso, tan lleno de naturaleza, de mares, de ríos, montañas, con una gente maravillosa, gente muy inteligente, emprendedora, donde tenemos 2 mares, ¿cierto? Donde tenemos costas, tenemos selvas, tenemos mucha biodiversidad. De hecho, pues muchas personas, y antes de esta pandemia, pues el turismo es muy próspero en Colombia, porque mucha gente quiere venir a conocer Colombia, ¿verdad? De muchas naciones del mundo, por su belleza. Entonces, vemos cómo las cosas han cambiado y en este momento pues estamos en un momento de crisis, ¿cierto? Los disturbios violentos, los paros,
digamos, ese espíritu de violencia que ha traído también muerte a muchas personas. Bueno, todo este caos, la pandemia ha traído crisis económica, crisis familiar. Bueno, muchas personas viven en temor, ¿cierto? En este momento vemos que las personas tienen miedo de salir a la calle porque, pues, si no es el virus de la pandemia, es la violencia, son los disturbios, bueno, muchas cosas que hoy en día nos están afligiendo, ¿verdad? Y vemos como que el futuro a veces se vuelve incierto, como que uno dice, bueno, pero ¿qué nos esperará en medio de todo esto? ¿Cuándo se arreglará este caos? Esta crisis, ¿cuándo saldremos de esta crisis? ¿Y qué les espera a nuestros hijos? Tal vez muchas personas, y a mí me ha pasado que he hablado con algunas personas y me han dicho, no, nosotros no queremos tener hijos, la verdad es que para qué traer a los hijos a este mundo a sufrir, ¿verdad? Y ese es como el pensamiento que hay ahorita, y nosotros tenemos que entender que toda esta crisis, todo este caos viene de las tinieblas, ¿verdad? La palabra del Señor en Efesios 2 nos dice allí, 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el Señor nos llama la atención a nosotros como sus hijos, como su pueblo, a poder entender que esta crisis no es nosotros no podemos estar pensando que debemos o podemos estar peleando contra los mismos hombres, contra el gobierno. Sí, bueno, hay mucha injusticia, hay mucha desigualdad social, hay muchas situaciones, pobreza, bueno, mucha corrupción también, muchas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero debemos entender que toda esta opresión y toda esta violencia son principados de las tinieblas, son esas potestades que Dios nos dice en su palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas de este siglo en las regiones celestes. Es el enemigo. Y si nosotros vamos una vez más a la familia de Moisés, vemos que en Egipto el faraón representa como la figura de Satanás, como la figura de ese opresor que no quería dejar al pueblo salir de allí de Egipto, ¿verdad? Entonces debemos entender estos tiempos y debemos saber que nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Pero en medio de esta lucha vamos a ver un tercer punto, y fue la valentía de una madre. Y realmente Jocabed, queremos destacar en esta mañana a Jocabed como una madre extraordinaria. Realmente es un ejemplo en la Biblia que nos muestra de una mujer valiente, una mujer que supo entender los tiempos difíciles que se estaban viviendo, o así no los entendiera, ella caminó en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también pues queremos hacer un homenaje también a todas las madres que son valientes, esforzadas, muchas madres que ellas solas han sacado su hogar adelante en este mes de las madres. Qué linda esta palabra que Dios nos ha dado para bendecirles y para recordar la labor que nosotros como madres tenemos, ¿verdad? Y Jocabed fue una mujer muy valiente. Dice la palabra que ella ocultó a su hijo durante 3 meses, y pienso que no fue fácil porque, bueno, ustedes saben que un niño de 3 meses llora, bueno, empieza a reírse, bueno, es muy difícil, y no sé, la palabra de Dios no nos dice cómo ella pudo ocultarlo. Tal vez en su casa tenía como un espacio, un lugar muy especial donde tenían al niño, ¿cierto? Y dijimos que este era el menor de sus 3 hermanos, era el pequeñito, ¿cierto? Y no me imagino yo esa angustia que sentían sus papás, ese miedo que en cualquier momento llegara el ejército del faraón, los soldados del faraón que cumplían órdenes. Y por cierto vemos que el faraón había dado una orden muy específica, ¿verdad? Cuando en el capítulo 1 la palabra nos muestra cómo el faraón al verse digamos, en ese momento de presión que él sintió, que el pueblo de Israel era como una amenaza, más bien amenazado, ¿cierto? Él dio una orden y él llamó a las parteras y les dijo, bueno, vengan para acá. Cuando nazca un niño de los judíos, de las mujeres hebreas, ustedes van a ir y si es varón, ustedes lo van a coger y lo van a matar.
pero si es mujer puede vivir. Las parteras, pues ellas tuvieron temor de Dios en su corazón y ellas no obedecieron la orden de Faraón. Entonces el faraón dijo, pero bueno, vengan para acá, las llamó al orden y les dijo, ustedes, ¿por qué no están obedeciendo mis órdenes? Y ellas, pues, muy hábilmente le dijeron, pues nosotros no hemos podido obedecer las órdenes porque las mujeres hebreas son fuertes, son robustas, y cuando nosotros llegamos a atender el parto, ellas ya han tenido sus hijos. Entonces, pues, ellas se excusaron en eso, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios las bendijo por haber tenido temor y aún las parteras fueron mujeres muy valientes que desobedecieron la voz de Faraón y obedecieron la voz de Dios, ¿verdad? Es así que el Faraón dio una orden y dijo, bueno, vamos a dar una orden para todos. Y cuando algún egipcio encuentre a un bebé varón de los hebreos, lo vamos a matar, lo vamos a lanzar al río. Esa era la orden. Era matar a los hijos de los hebreos. Y eso es lo que el enemigo quiere con nuestras vidas. Quiere destruir nuestra familia, quiere destruir nuestras familias, quiere matarnos a través de la pandemia, a través de la violencia, a través de que nuestros jóvenes estén, bueno, a mí me da dolor en el corazón ver muchos jóvenes. Es cierto que podemos tener derecho a la protesta, a estar inconformes con muchas cosas, pero a veces no es la manera. Y vemos a nuestros jóvenes, muchos jóvenes de nuestro país allí en esas situaciones de vandalismo, en esas situaciones de violencia. Muchos los han matado estando en esa protesta y nos duele el corazón nuestros jóvenes y nuestras generaciones. Y decíamos ahora, ¿qué podremos pensar? ¿Qué futuro les esperas a nuestros hijos, verdad? Pero veamos lo que pasó con Jocabed. En el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Miren esta parte tan interesante de la vida de Jocabed. Estando en ese tiempo de crisis, estando en ese tiempo de temor, de opresión, de angustia, podemos pensar que ella tomó una decisión desesperada, ¿verdad? Y podemos pensar, no, Jocabed, mejor dicho, enloqueció, lanzó a su hijo al río, bueno, cogió una canasta, le puso algo de recubrimiento, ¿verdad? Y lo colocó allí y lo puso en el río. A la merced tal vez de que ese bebé, ese pequeñito, cierto que era su menor, su bebé, fuera presa, no sé, hubiera muerto de frío, de hambre, hubiera muerto tal vez devorado por un animal salvaje, cierto, se lo hubiera llevado el río y tal vez ella nunca más hubiera visto a su hijo, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué esta mujer tomó esa decisión desesperada, angustiosa? Pero no fue así. No fue así con Jocabed porque ella sabía quién era Dios. Ella conocía al Dios de sus padres. Ella conocía al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Ella había sido instruida en la palabra y aunque ella no vivió en el territorio judío, ella tenía el temor de Dios en su corazón y fue una mujer valiente que tomó una decisión porque ella sabía en manos de quién estaba entregando a su hijo. Ella sabía que estaba entregando a su hijo en las manos del invisible, en las manos del Todopoderoso, el que podía guardarlo, el que podía darle un futuro seguro, una esperanza segura, porque aunque no sabía dónde iba a parar esa canasta, no sabía en ese momento, era una decisión difícil, pero ella dijo, voy a confiar en Dios, voy a confiar en el Señor, voy a confiar en el Todopoderoso, en el Dios de mis padres. Ella sabía en quién estaba poniendo su confianza y en qué manos estaba colocando a su hijo en ese momento. Y bueno, la historia nos narra cómo después ella lo colocó en su canasta y bueno, allí su hermana Miriam estuvo mirando y ella después pudo devolver el niño a sus brazos porque la hija del faraón lo encontró y se lo entregó a ella para criarlo. Pero hay algo bien interesante también allí y es que ella se cercioró en esos años que ella tuvo al niño, que pudo criarlo, no sé, a la edad de 3, 4 años, no nos dice la palabra a qué edad ella volvió a vivir con la hija del faraón, pero en esos años Jocabed
y su esposo se encargaron y se cercioraron de que ese niño conociera a Dios, de que ese niño creciera en los principios, de enseñarle la palabra del Señor, de enseñarle quién era el Dios de sus padres. Y yo quiero en esta mañana hacerte ese reto y preguntarte, ¿tú has sido ese papá, esa mamá que sabe en qué manos está entregando a sus hijos? Nosotros nos podemos hacer esa pregunta, como dice una pregunta por ahí en la televisión: ¿sabe usted dónde están ahora sus hijos? Y que nosotros podamos tener la confianza y decir: sí, mis hijos conocen a Dios, sí, mis hijos han conocido la palabra, sí, no importa que el mundo esté difícil, no importa que estén pasando todas esas cosas, hay esperanza para mis hijos, porque nosotros hemos creído en el Señor y sabemos como padres en qué manos estamos entregando a nuestros hijos. ¿Has entregado en manos de Dios a tus hijos? ¿Has entregado en manos de Dios a tu familia? Y es un reto porque nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de nuestras generaciones. Y Dios nos ha entregado a nosotros, nos ha dado confianza, nos ha dado esperanza para que nosotros podamos tener la seguridad de que nuestros hijos y nuestra familia está segura, está protegida. Y voy a compartir unos versículos más. Dice allí en Josué, la palabra de Dios, en Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros y nuestras casas sirvamos al Señor. No importa que tú seas el único de la familia que conoce a Cristo, tú puedes orar por tu familia, clamar por ellos, y ellos van a conocer al Señor, y va a haber esperanza en ese hogar, en esa familia. O si alguna parte de tu familia conoce a Cristo y tú vas a hacer esa guerra espiritual por tu familia, yo te reto en esta mañana, y es una palabra que Dios trae, porque en nuestras manos están esas generaciones que vienen. Si ellos, como decía Josué aquí en la palabra, si ellos van a conocer al Señor o no. Cuando nosotros les enseñamos la palabra a nuestros hijos y les mostramos el Dios que es todopoderoso, no tendremos temor, porque aunque ellos salgan de la casa, no podremos guardarles, solamente podremos estar con ellos un tiempo. Pero si tu hijo marcha para la universidad, si tu hijo se va a otra ciudad, si bueno, hay que tomar decisiones, ellos tienen que tomar sus propias decisiones, pero nosotros vamos a poder saber que ellos están en las mejores manos, están en las manos de Dios. Y Josué 1:7 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios nos da ánimo, nos dice: tengan valor, tengan ánimo. Y ese es el título de la palabra en esta mañana: la valentía en medio de la crisis. Dios nos invita y Dios nos dice: no tengas miedo, ten valor, yo te doy ese valor, yo te doy esas fuerzas, ¿cierto? El Señor nos va a dar el valor para darle no solamente el alimento a nuestros hijos, el estudio, bueno, las cosas materiales que ellos no necesitan. Dios les va a abrir las puertas. Y oremos para que nuestros hijos sean esa punta de lanza en medio de esta generación, como dice la palabra, maligna y perversa. Ellos van a hacer luz y van a hacer sal en medio de sus generaciones. Y también nos dice la palabra del Señor en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nos dice que no estamos solos. Dios nos da la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da ese valor, esa fuerza para tomar decisiones correctas, ¿verdad? Hay momentos donde tendremos que tomar decisiones, tenemos que afrontar la muerte de un ser querido, tendremos que afrontar un cambio de trabajo, un cambio de actividad, tenemos que afrontar el seguir adelante cuando ha habido crisis. No sé qué retos y qué pruebas has tenido que afrontar en este tiempo, pero yo te digo, si nosotros buscamos al Señor y pedimos su presencia y enseñamos a nuestros hijos la palabra y pedimos la guía del Espíritu Santo, tenemos esperanza, hay esperanza para nosotros y para nuestras generaciones. Y por último, Hechos 4:31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, antes de orar y pedir que el Espíritu Santo, por un momento, pedirle que nos revista de su poder, de su fuerza, vuelvo nuevamente al versículo anterior donde dice que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí es una palabra, una promesa que Dios nos da, que cuando nosotros recibimos la presencia de su Espíritu Santo podremos ser testigos, podremos hablar la palabra, y a los primeros que tenemos que enseñar la palabra es a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros padres, tíos, familiares, que Dios nos coloque en el camino. Empezar allí, no por Jerusalén, por toda Judea. Entonces ya Dios nos empezará a poder hablarle la palabra también a otras personas en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, a nuestros vecinos, ¿verdad? Y lo último de la tierra, hasta donde Dios también quiera enviarte a compartir esta palabra de esperanza, esta palabra de fe. Es para nosotros en esta mañana, porque en este mundo tan lleno de crisis, de desesperanza, de falta de valores, Dios nos ha dado su esperanza, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la promesa de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Y termino con Hechos 4:31, que ya lo leímos. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, así, habiendo recibido esta palabra, yo te invito que allí en tu casa, donde tú estás, levantes tus manos al cielo esta mañana, y tú en esta mañana con todo nuestro corazón invoquemos la presencia del Espíritu Santo y le pidamos a Él ese valor, le pidamos a Él esa fuerza, le pidamos a Él esa guía que necesitamos en estos momentos de crisis, le pidamos a Él visión, que Dios abra nuestros ojos para poder mirar de acuerdo a su palabra, que hay esperanza, que hay confianza en Él. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias por todas y cada una de las familias que en esta mañana nos escuchan, Señor, a través de esta transmisión. Señor, yo te agradezco por esta palabra que tú nos das en esta mañana, Señor, porque tú quieres que no, Señor, tú nos dices en tu palabra que no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Y yo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que cada una de las personas que están allí escuchando esta transmisión, cada uno de mis hermanos, Señor, llénales con tu poder, Señor, llénales con tu valentía, Señor, danos de tu fuerza, Señor. Pido, Señor, esa valentía, ese valor, esa fuerza como la que tuvo Jocabed para entregar a su hijo, porque ella sabía a quién se lo estaba entregando, ella sabía quién era el Dios de sus padres. Señor, gracias y te pido, Señor, para que tú nos des valor como Padre, Señor, para enfrentar estos tiempos, Señor, para entender que nuestros hijos son tuyos, Señor. Entregamos nuestros hijos en tus manos, Dios. Entregamos nuestra familia en tus manos, Señor. Nuestros padres, hermanos, los entregamos en tus manos, Dios. Y sabemos que están en las mejores manos, Dios. Sabemos que para ellos hay esperanza. Hay un futuro seguro en medio de esta crisis, Señor. Danos el valor para tomar las decisiones, Señor. Danos el valor para seguir adelante, para caminar en tus promesas, en tu palabra, Dios. Señor, danos visión, Señor, para no estancarnos, para no quedarnos en el miedo, en el temor, Señor, para no estar paralizados, no, Señor, sino que podamos avanzar y continuar adelante, Dios, y aún más podamos ser esas herramientas tuyas para llevar tu palabra, tu evangelio, Señor, a donde tú nos llames, Señor. Bendecimos a nuestras generaciones, bendecimos a nuestros jóvenes, Señor. Declaramos que tú los bendices y declaramos tu bendición en medio de nuestras generaciones, en medio de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué bueno es Dios que nos da esta palabra maravillosa. Les invito a que nos llenemos del valor, de la fortaleza de Dios en estos tiempos, que oremos, que busquemos la palabra del Señor, que la enseñemos a nuestros hijos y que nos llenemos con el poder y el valor del Espíritu Santo para poder cumplir ese propósito y ese llamado y ser bendición a nuestras generaciones. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Muy buen día.
En Juan 11, 25, 26 dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este versículo, el único requisito que Jesús nos pide es que creamos en Él, en el sacrificio que Él hizo en esa cruz, cuando murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos la salvación. Muy buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren bien en sus casas. Les habla el profesor Pablo y hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre las clases que hemos tenido durante las últimas semanas sobre el camino a la salvación. Dios sacrificó a su Hijo entregándolo para morir por nuestros pecados. Y ese es el centro de la predicación del mensaje del Evangelio. Cristo murió, pero la muerte no pudo retenerlo, así que resucitó al tercer día, estableciendo su autoridad sobre toda la tierra. Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Existe algún mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz? Sin la resurrección de Cristo, nosotros continuaríamos siendo esclavos de nuestros pecados. Pero gracias a su muerte y resurrección, se nos ha dado vida y poder para vencer a la muerte. Nuestra salvación viene porque Dios nos rescató, no porque nosotros tengamos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. A continuación, vamos a recordar algunos versículos relacionados con la muerte y resurrección del Señor. Recuerde que siempre nos vamos a basar bajo la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Listo, niños? Entonces, en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Esto quiere decir, niños, que así como los apóstoles a lo largo de los años han transmitido las enseñanzas de Jesús y han hablado sobre su muerte y resurrección, asimismo debemos seguir esta tradición y contarle a todas las personas sobre el significado de lo que Él hizo en esa cruz. Otro de los versículos es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo, niños, es como la oración de fe, que el único requisito que nos exige Dios es que creamos de todo corazón y que confesemos con nuestra boca ese gran amor que Jesús demostró en esa cruz al entregarse por nuestros pecados, y que Él resucitó al tercer día para darnos la salvación. Recuerden que debe ir acompañado de un verdadero arrepentimiento y cambio real en nuestras vidas. Espero que pudieran aclarar más el tema del camino a la salvación. Que pasen un feliz fin de semana en mucho amor, paz y gozo con sus familias. Muchas bendiciones. Y no se les olvide, niños, compartir con otros todo lo que aprendemos en las clases.